Muy bien, pues les doy la bienvenida a Fe para Sanar. Es un espacio que estamos haciendo disponible para fortalecer nuestra fe, para alimentar nuestra fe y para ser equipados para enfrentar y vencer cualquier situación. Es una iniciativa que yo creo Dios nos dio desde hace tiempo y que ahora incluso en enlace en vivo y grabaciones estamos reanudando después de aproximadamente un año que lo habíamos hecho con público en vivo. Y el propósito principal es simplemente lograr establecernos sobre un cimiento sólido que nos permita sobreponernos o vencer cualquier situación que nos enfrentemos. Y es una situación de enfermedad, una situación de una pérdida, una situación financiera, una situación social. Dios nos equipa para vencer siempre en todas las cosas. En Él todas sus promesas son sí y amén. No a lo mejor y a veces, no, son siempre sí y amén. Por eso se convierte en una prioridad sumamente importante entender cuáles son sus promesas, qué es lo que Él nos ha dicho y nos lo ha dicho de una manera clara, ¿verdad? A veces la palabra de Dios o la dirección de Dios se ha visto contaminada por opiniones y por religiones y por culturas y por tradiciones, pero este espacio está aquí para presentar una evidencia sin lugar a dudas de quién Dios es y cómo Dios es que hace las cosas. Y una de mis oraciones cuando Dios empezó hace no mucho tiempo a poner en Rocío y en mí como que este check, a ver cuándo, a ver a qué horas. Cuando Dios empezó a hacer eso, nosotros, digo, hay muchísimos lugares en el mundo donde se predica una palabra sana y lugares muy buenos. Pero en nuestro entorno, en nuestra esfera, no habíamos hecho clic realmente en un lugar donde nosotros tuviéramos esa paz, ¿no? esa tranquilidad. Habíamos ido a lugares, digo, obviamente no hay nombres ni nada de eso, pero donde se nos decía, bueno, la palabra de Dios tiene sus errores, pero pues creemos en el evento, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si la palabra de Dios tiene errores, somos los más dignos de conmiseración. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad. Y de hecho, en una de estas sesiones, mi hermano que se especializa en la apologética nos va a ayudar a comprobar la veracidad de la Biblia sin la Biblia. Cómo personas, figuras como Descartes nos han mostrado que Cristo realmente existió sin la necesidad de utilizar la Biblia, porque son registros históricos fieles. Entonces la Biblia es verdad. Y cuando yo le preguntaba a Dios, dentro de esa lucha y es que estoy, no sé, haciendo este tipo de cosas de la salud y muchos dicen que no es ético mezclar a Dios con tu profesión, y yo digo, bueno, no, es que no es ético no meter a Dios en tu profesión. Eso es lo que no está correcto. Entonces yo le decía a Dios, si vamos a hacer esto, yo necesito que tú me enseñes cuál es tu verdadera idea de la iglesia, de la eclesía. ¿Cuál es el verdadero fundamento? ¿Cómo realmente fueron diseñadas las cosas? Porque vamos a un lugar y el protocolo y el orden, y no tengo nada en contra de protocolo y orden. Me gusta el orden y me gustan los protocolos. Como profesionales de la salud utilizamos protocolos, pero ¿cuál fue el diseño de Dios? Y en qué momento nuestras ideas y nuestro protocolo y nuestro programa puede interferir o bloquear a Dios mismo, ¿verdad? Decía uno de los sacerdotes principales en los tiempos de los apóstoles, Gamaliel, que fue quien, debajo de quien Pablo se educó y se edificó. Gamaliel se unió a los saduceos en el momento donde tenían capturados a los discípulos,
Y Gamaliel dijo unas palabras muy sabias, ¿verdad? Porque Anás y Caifás estaban sumamente enojados que estos discípulos estaban predicando en el nombre de Jesús y estaban generando disrupción cultural. Pero Gamaliel les dijo, mira, anteriormente se levantó una persona llamada Teudas y lo siguieron como 500 personas y luego desapareció Teudas y todos fueron dispersados y luego se levantó esta otra persona, tuvo su momento y su obra se deshizo y ahora están estas personas, déjenlos. Si esta obra no es de Dios, va a ser destruida completamente, pero si esta obra es de Dios, no se hallen ustedes mismos peleando en contra de Dios. Entonces, como iglesia o como religión, la mayor parte de las veces nos encontramos peleando con Dios, peleando contra su Espíritu Santo porque no es políticamente correcto hablar en lenguas o predicar de sanidad porque pues es que Dios sabe a quién le manda enfermedades o no, y eso no es correcto. Entonces la religión, como vino a decir nuestro Señor Jesús en los Evangelios, dice, sus tradiciones han hecho a la palabra de Dios sin efecto, en su totalidad. Entonces, esa es mi oración simple a Dios, enséñame cómo es tu diseño y cómo son las cosas realmente ante tus ojos respecto a la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces, no estoy diciendo que no, pero tampoco estoy diciendo que sí. Esto es una iglesia, pero esto es el cuerpo de Cristo. Si hay creyentes, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo era la iglesia en los tiempos posteriormente a Jesús? Con los apóstoles, con Pablo. Eran grupos en casas, ¿verdad? No tengo nada en contra de ningún tamaño de la iglesia, siempre y cuando sea Dios el autor de eso. Es una mega iglesia de 20,000 personas. Qué padre, qué divertido, si es la voluntad de Dios. Hay de todo, realmente. Pero lo importante es simplemente entender qué era lo que sucedía en una iglesia. Si podemos viajar en el tiempo y si podemos regresar, presentarnos en una de las iglesias hijas de Pablo, ¿qué pudiéramos esperar con el pastor Timoteo? Si estuviéramos enfermos o si estuviéramos deprimidos, o sea, ¿tú esperarías recibir tu sanidad? Como lo hizo Pedro y Juan en la Puerta la Hermosa. Esos primeros capítulos del libro de los Hechos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, eran sanidades y sanidades y predicación y sanidades y predicación y milagros y predicación. Esa es la iglesia. Entonces, si nosotros estamos haciendo iglesia y no estamos teniendo resultados, si no estamos teniendo una evidencia, pues estamos jugando nada más a sentirnos bien y a checar la tarjeta de que pues ya fui y cumplí con mi tiempecito con Dios. Entonces yo no quiero eso, yo no quiero un lugar así. Pero yo quiero un lugar en donde, como dice Pablo, mi predicación, cuando yo fui a ustedes, mi predicación no fue con palabras vanas de sabiduría humana. Mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Es así de fácil. Entonces, ¿cuál es la demostración del Espíritu de poder? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama Dios mismo, que es Jehová Rafa, ¿verdad? Que es Jehová nuestro sanador? En Éxodo 15, que es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, ¿verdad? Pero ya estás predicando el Evangelio de la prosperidad. Por supuesto. Claro. O si no lo quieres llamar Evangelio de prosperidad, llámalo Evangelio de antipobreza, porque Dios nos redimió de la maldición de la ley, que incluye pobreza, que incluye enfermedad. Entonces, es simplemente, para nosotros es muy emocionante poder compartir este tiempo con las puertas abiertas para siempre ser corregidos por Dios, instruidos por Dios. Su palabra es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Entonces, si no estamos siendo corregidos y redarguidos e instruidos en la palabra de Dios, no estamos siendo expuestos a una palabra fiel o una palabra fidedigna, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, que nos salen en redes predicadores muy buenos, predicadores que dices, ¿tienen Biblia o no tienen Biblia?
todo eso, ¿verdad? Y no enfocándonos nunca en desmentir a nadie, ni nada de eso, ni mucho menos. Pero simplemente enfocándonos en contexto con la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Si no está en la palabra de Dios, yo no puedo creerlo. Si la palabra de Dios me dice que me pertenece, entonces con toda mi fe, con todo mi enfoque voy a luchar para mantener esa verdad arraigada en mi corazón. Si Dios me dice que Jesús pagó por mis enfermedades, no hay enfermedad alguna que yo vaya a aceptar, ni a normalizar, ni a ser inclusivo para esa enfermedad o ese trastorno, ¿verdad? Entonces, puedo hasta, no sé, escuchar pensamientos ahorita en el internet en vivo, pero porque son palabras que pisan callos, o sea, son palabras a veces difíciles, pero en fin, y Dios, yo traía muchas ideas y muchas cosas, pero justo ayer en la noche y hoy desde la mañana fue muy claro lo que puso en mi corazón. No digo que escuché a Dios audiblemente, pero sí en mi corazón. Vamos a hablar por un determinado tiempo, solo Dios sabrá, sobre los principios fundamentales. Y los principios fundamentales de la iglesia, que son los que rigen todas las leyes espirituales de Dios y que son los que nos van a permitir últimamente experimentar y ver la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Todos necesitamos de alguna manera la gracia de Dios en distintas áreas de nuestra vida. Y la única forma de conectar con esa gracia de Dios, de acuerdo a la Biblia, es a través de nuestra fe. Si yo creo, yo puedo ser acreedor de la gracia de Dios. Si no creo, pues no creo y no lo voy a ver y se acabó. Entonces, una de los, si no es que de los principios fundamentales que hay que tratar, pues es precisamente el de la comunión, el de tener una conexión con Dios que sea el primer paso. Es muy difícil escuchar a Dios si Dios no está en el ruedo con nosotros, ¿verdad? Entonces, el principio fundamental es específicamente que tengamos esa conexión con Dios. Me toca a mí, obviamente, hablar con mucha gente y siempre con casos donde se necesita sanidad, se necesita restauración, se necesita mejorar algo. Y haces preguntas y bueno, ¿cuál es tu relación con Dios? No, pues yo creo en Dios. Entonces no puedes querer todo de Dios, no puedes querer sanidad de parte de Dios. No puedes querer una restauración o, no sé, sanidad de tu mente o de tu cerebro. No puedes querer todo de Dios y no querer nada con Dios, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el tiempo, cuál es el momento que tú estás dedicando para tener esa comunión con Dios? Ese, como le llama, conocer a Dios en la Biblia, en el griego es ginosko, pero es un conocimiento muy personal como el que tiene un esposo y una esposa. Es una intimidad realmente. Entonces, ¿en qué momento tienes esa intimidad donde Dios tiene acceso a tu vida? ¿En qué momento estamos teniendo esa comunión? Entonces, no podemos querer todo de Dios, que Dios, ¿por qué a mí? ¿O a qué hora me vas a solucionar esta situación? Y no querer nada con Dios. O incluso, no nada más no querer nada con Dios, pero querer las cosas de Dios a nuestra manera. Esa es la forma en la que, o hacer una negociación con Dios. Dios, si tú me haces esto, si tú haces esto por mí, yo te voy a servir el resto de mi vida. No estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en una dispensación de tiempo en donde Dios nos ha mostrado cómo son sus leyes espirituales, cómo son sus principios y las cosas que Él nos ha dejado escritas para conocerlo, para tener esa relación con Él. Entonces Dios se revela a través de su palabra y no se va a acomodar a nuestras ideas. Entonces, si queremos realmente conocer a Dios, si queremos realmente conocer de Dios, necesitamos encontrar su voluntad
en este libro, en estas hojas. Entonces, yo no puedo creer algo de Dios que la Biblia no me dice, pero yo puedo estar completamente seguro del resultado si la palabra de Dios me lo dice y me lo afirma. Y me lo dice en el contexto adecuado, ¿verdad? Porque yo puedo tomar un pedacito de un versículo y decir lo que yo quiera. Pero la Biblia, por eso se llama Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, que es la voluntad, el testamento es la voluntad de quien lo escribió. Entonces, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que encontrarnos en la palabra de Dios como Jesús se encontró en Isaías 53, ¿verdad? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todo ese texto que leyó Jesucristo en la sinagoga, empezando desde el versículo número 1, Jesús se encontró en la palabra. Nosotros nos encontramos en la palabra cuando llegamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y Jesús introduce este nuevo pacto. La ley dice ojo por ojo, pero yo les digo esto. Entonces Jesús llegó introduciendo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Él es la gracia de Dios, como dice Juan 1. Y luego todas las cartas, por ejemplo, las cartas de Pablo y de Pedro y de Santiago y de cuantos más están en el Nuevo Testamento, van dirigidas específicamente a la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia. La iglesia simplemente significa, o eclesía o kaleos, los llamados fuera. Entonces es la iglesia. Fuimos llamados a externar eso que Dios ha depositado en nosotros. Fuimos llamados muchos a evangelizar, muchos a pastorear, muchos a enseñar, muchos a hablar de Dios en nuestras áreas de trabajo, en nuestra clínica, en nuestras escuelas, en nuestras empresas. Pero fuimos llamados, y esa es una de las definiciones fundamentales de la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes que encierran a un lugar, o no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo que hace las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Enseñar, predicar, sanar, echar fuera demonios. Y esa es una de las palabras que hoy en día es como que, bueno, es que ya somos una sociedad avanzada, ¿verdad? Ya no hay demonios. Ahora hay problemas, la gente tiene problemas, simplemente. Pero Jesús hacía eso, ¿verdad? Restaurar. ¿Qué es lo que Jesús nos dice que era su ministerio? En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a todos los quebrantados de corazón. Me envió a pregonar libertad a los cautivos. Me envió a dar vista a los ciegos. Me envió a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y es cuando les dice, hoy enfrente de ustedes se cumplió esta profecía. Entonces vino pues la duda y la molestia de todos de decir, pues no es el hijo de José, el carpintero, y bueno, y luego ya se lo llevaron para lanzarlo de un despeñadero por haber dicho esas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús dice que Dios le enseñó en la palabra que Él es. Entonces, eso es lo que eso es uno de los versículos que yo más utilizo cuando vamos a viajar, cuando vamos a, no sé, a dar una conferencia o a trabajar con niños o con algún caso de enfermedad. Es el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha equipado para pregonar buenas nuevas a los que no las tienen, para sanar a todos los que están quebrantados, para sanar a todos los que están quebrantados de corazón y por ende, pues físicamente. A todas las personas que están viviendo casos que no es nada menos que una cautividad, una cárcel donde no puedo salir y donde estoy experimentando cosas terribles, de dolor, de enfermedad, de problemas mentales, de problemas cerebrales. Están en una cautividad, están viviendo un tormento. Bueno, el Espíritu de Dios me ha enviado a sanar, a pregonar libertad a los que están cautivos, a darle vista a las personas que no pueden ver, y no solamente físicamente, sino darle vista a las personas que tienen un velo sobre sus ojos y no ven la salida. Casos lamentables de gente que
en los casos que vemos nosotros de familias con niños con autismo donde pues la mamá o el papá se quitan la vida y le quitan la vida a la familia y luego se quitan la vida a ellos porque ya no pueden más con esa situación. Están cautivos, están oprimidos y la iglesia verdadera es una iglesia enviada a liberar a las personas de esa cautividad. Como Jesús le gritó a la mujer que estaba jorobada, ya de, no sé, decía 18 años o no sé cuántos años, por lo menos 18 años. Y de lejos simplemente, hija de Abraham, eres libre de tu enfermedad. Entonces, la enfermedad es una cautividad, es una opresión que drena nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro gozo, drena todo, te quita las ganas de vivir, te quita el propósito de vivir, realmente. Entonces, la iglesia es una de esas definiciones principales, es yo quiero eso, yo no quiero nada menos que eso. Si hay una situación en mi vida o en mi familia o en lo que sea que necesita de libertad, de sanidad, liberación o de cualquier cosa, lo tenemos en Cristo Jesús, pero nunca lo voy a obtener. Nunca lo voy a obtener si estoy en una iglesia que dice Dios está en control de todas las cosas. Tranquilo, aguanta. Dios está en control. Dios no va a permitir que seas tentado con una prueba mayor a la que puedas soportar. Y eso no quiere decir que Dios esté en control. Simplemente quiere decir que si yo estoy enfrentando una situación, tengo siempre la posibilidad de vencer esa situación, pero Dios no es el autor de esa situación. Ahora, si yo no tuviera la oportunidad de vencer esa situación, Dios no permitiría que nos enfrentásemos a esas cosas. Pero que Dios permita una cosa, en primer lugar, ¿qué es lo que Dios permite? De acuerdo a la palabra de Dios. Si no me equivoco, Mateo 18 o 16, capítulo 18 o 16, no lo tengo en mis apuntes, pero dice, yo les doy la autoridad, yo les doy la potestad, yo les doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ustedes aten será atado a nivel del cielo, a nivel de principados, de potestades espiritual. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la responsabilidad de quién es? Dios es el que ata y el que desata, o somos nosotros. Yo no puedo decir otra cosa que lo que la palabra de Dios dice. Dios permite lo que yo permito. Es así de fácil. Dios se queda atado de manos porque la autoridad terrenal la tenemos nosotros. Si se la damos a Dios o si se la damos al diablo. Es así de fácil. Hay personas muy renombradas en la tierra que le han dado toda su autoridad al enemigo y han creado un holocausto y han creado un Joseph Stalin, un Mao Zedong, no sé, solo puedo hablar de gente que ya está muerta porque luego voy a criticar. Porque hay sus dictadores modernos, pero hay personas que han cedido y le han dado a Dios completa entrada a su vida y han creado ministerios como Billy Graham, que llenaban estadios evangelizando y salvando por los 10,000 y los 100,000. O Reinhard Bonnke, que en una noche se salvaban 1,000,000 de personas en África. Entonces, Dios no actúa deliberadamente en nuestra vida si nosotros no queremos. De hecho, Dios va a respaldar nuestro derecho de ir al infierno. Si yo quiero, eso es lo que voy a obtener. Porque la Biblia nos dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Están todos siendo salvos? Claramente no. ¿Se están yendo todos al cielo? Claramente no. ¿De quién depende? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que sucedan las cosas que vemos hoy en día? O que una persona se vaya al infierno. La respuesta es, no es la decisión de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo, esto pueden comer, pero este árbol no. ¿De quién era la decisión? De Adán y Eva.
¿Podían controlar su decisión? Sí, por supuesto. Tenían libre albedrío, tenían libre decisión. Entonces, cuando algo malo pasa en nuestras vidas, cuando algo está fuera de orden, fuera de servicio, como dicen las máquinas vendedoras o lo que sea, fuera de servicio, fuera de orden, algo está mal. Cuando algo está fuera de servicio o de orden o estás viendo algo mal, ¿no creen ustedes que cabe la posibilidad de que somos nosotros y no es Dios el culpable? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, si yo voy a un lugar, por eso tomamos esa decisión donde, bueno, ya, vamos a hacer esto. Porque si yo voy a un lugar como a los que nosotros hemos estado yendo, y es en todas las situaciones que Dios permite enfermedad en tu vida, Dios te está enseñando algo. Dios envía ese tipo de cosas para enseñarte, para mostrarte, para limar tu corazón y para producir en ti un fruto de justicia. Bueno, ¿en qué versículo dice eso? Por favor. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasa cuando me muero? Si no fui lo suficientemente valiente para enfrentar esa situación. Pues es que Dios necesitaba un ángel en el coro, ¿verdad? Si se muere un hijo o lo que sea. No, es que eso no es la palabra de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que encontrar su voluntad en su palabra. Y fue en esa, no fue en eso, no fue obviamente lo que nosotros utilizamos para tomar esta decisión, pero fue estar nosotros molestos es que cómo es posible que se esté diciendo esto. Mira la cantidad de gente que está escuchando esto. Y en el momento de mi queja realmente es volver a escuchar la voz de Dios. Bueno, ¿y a qué horas vas a hacer algo? ¿En qué momento vas a hacer algo? No para desmentir a una persona ni atacar a absolutamente nadie, pero ¿en qué momento haces tú algo y sirves una comida diferente, que no sea genéticamente modificada ni inorgánica, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que bueno, pues ya, o sea, es el tiempo. Y una de las motivaciones realmente de este espacio y de tener un público presencial es que después de este tiempo breve de 4 horas de grabación, no se crean, después de este tiempo breve de grabación podamos tener preguntas y respuestas y podamos todos escuchar y compartir y simplemente ser la iglesia como en los tiempos de la iglesia que le llaman primitiva, ¿verdad? O la iglesia joven o bebé, no sé. Me gusta la iglesia primitiva, utilizo mucho ese término. Entonces, yo quiero ser eso, ¿verdad? Como la iglesia primitiva. Como un grupo de personas escucharon que Pedro venía. Aquí anda Pedro. Se nos murió nuestra amiga más amada, Dorcas, o ¿cómo se llama? Tábata. Y se murió. Dorcas, Tábata era la misma. Y si tan solo Pedro viene, esta persona va a sanar. O como le decía Jairo, el principal de la sinagoga a Jesús, si tú vienes, mi hija va a sanar. Entonces, ¿puede una persona decir eso de nosotros? Esa es mi oración, o sea, esa es mi oración. De cómo los discípulos, justo después de que fueron aprendidos por los principales y regresaron con los suyos y se pusieron a orar, Señor, mira sus amenazas, concede que podamos predicar con denuedo o con seguridad, con boldness es la palabra en inglés, tu palabra, y mientras nosotros predicamos, que tú extiendas tu mano para realizar o ejecutar sanidades y prodigios y señales. Esa es la gran comisión. Vayan a todo el mundo. Pues bueno, aquí estamos yendo a todo el mundo a través del internet. ¿Qué diera el apóstol Pablo por tener lo que nosotros tenemos? Si yo tuviera una cámara y un teléfono y una conexión a internet, pues nosotros la tenemos. Entonces vayan a todo el mundo, prediquen y hagan discípulos, bauticen en mi nombre, sanen enfermos. O sea, el mandato de Jesús es sanen enfermos. Eso es lo que Jesús inmediatamente mandó de 2 en 2 a todas las personas por todos lados y regresaron. Oye, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos todo esto. Porque no somos nosotros, es en el nombre, bajo la autoridad de Jesús que podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto has escuchado de la autoridad que tienes como cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús?
cómo Jesús dijo que debajo del cuerpo de su iglesia fueron puestas todas las cosas. Entonces Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y debajo del cuerpo fueron puestas todas las cosas y no hay nombre que no se sujete a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, como cuerpo de Jesús somos uno con Jesús y como parte de Jesús, como extensión de Jesús, yo esperaría que si yo soy incrédulo o tengo un problema y veo a una persona que se dice ser el cuerpo de Jesús, sería lógico esperar una sanidad o esperar una liberación de depresión o de ansiedad o de cualquier otra cosa. Ese es simplemente sentido común, ¿verdad? No, pero bueno, pues si es la voluntad, Señor, sánalo, y si no es su voluntad, pues no lo sanes. Entonces no sé para qué estoy orando, porque pues si es tu voluntad va a ser y si no, no. Así oramos en la religión, ¿verdad? Padre, venimos en el nombre de Jesús en este hospital a orar por esta persona. Señor, que tú, Padre, de acuerdo a tu voluntad, los sanes y lo ayudes y que se haga tu voluntad. Y si no se levanta o sea, es lamentable realmente la condición, la contradicción, la condición en la que la iglesia se encuentra hoy en día. Y si hay una de las palabras principales a como la actualidad la define, que yo más detesto, es la palabra religión. Porque la única vez que en la Biblia sale religión es cuando dice que tu religión, si vas a ser religioso, que tu religión sea la viuda, que sea el extranjero. Esa es tu religión, ¿verdad? Pero no, hoy en día es principios, preceptos, organizaciones que te dicen que sí, que no. Escuchamos a cada rato, es que al pastor que teníamos de hace 20 años, la no sé qué, lo mandó a otro lugar. ¿En qué momento viene en la Biblia ese tipo de cosas? Entonces, si el pastor no puede ser guiado por el Espíritu Santo, entonces ¿quién está en control? El Espíritu Santo no, definitivamente. Entonces, yo los invito a siempre pensar en el principio fundamental. En inglés es first principle thinking. Tienes que pensar en el principio fundamental. ¿Por qué? Y eso te va a meter en muchos problemas, en todos los ámbitos de tu vida. A nosotros con nuestro hijo, y no estoy aquí hablando de qué sí hacer o qué no hacer, pero son preguntas. Nuestro hijo de 7 años, cuando nace, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, no sé cuántas vacunas. Yo no estoy diciendo que están bien o están mal, yo estoy diciendo, ok, pero ¿por qué vas a poner vacunas? Y desde el por qué es cómo te atreves a cuestionar lo que una industria o un profesional está diciendo. Estoy preguntando, ¿existen riesgos o no existen riesgos? Sí existen riesgos, pero los beneficios son mayores. Bueno, sí, pero ¿existe alguna otra alternativa o no? ¿Verdad? Si tú sigues en este camino, te podemos quitar a tus hijos. Entonces, el cuestionar, incluso cuando vemos el cuestionar, la misma palabra de Dios. Dios nos dice, pruébame, pruébame, cuestióname, pruébame. Mándame, dice en Isaías, mándame tú mi palabra. Dice, utiliza mi palabra y ordéname. Entonces, dices, ¿cómo te atreves a hacer eso? Dios dice, ordéname mi palabra. Mándame mi palabra. Moisés lo hizo. Moisés cambió a Dios de parecer. Dios estaba resuelto a acabar con ese pueblo incrédulo y malvado, le decía. Y Moisés clamó a la justicia de Dios. No hagas eso. ¿Qué van a decir todos los demás pueblos? Que sacaste con mano poderosa. Y dice, y Dios se arrepintió por la intercesión de un hombre. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Pues fue posible. Fue posible. Dios nos dice específicamente en una de las cosas y otro de los principios fundamentales, que va a estar buenísimo, pero dice, pruébame con esto, cuando habla del diezmo. Si no,
abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. Pues con la única cosa que Dios dice, pruébame, es con el dinero, con el diezmo. Ahorita no vamos a hablar de eso. Bueno, ya. Es todo lo que tengo que decir al respecto, pero Dios dice, pruébame. Entonces, podemos cuestionar, ok, pero pues es que tú dices que tu fe está establecida en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios pues la escribieron hombres. Entonces, pues los hombres tienen errores, pues sí tienen errores. Pero la palabra de Dios se sostiene a sí misma y es verdad absoluta y se comprueba a sí misma. Y ningún libro en la existencia tiene las cualidades que tiene la Biblia, de haber sido escrita en un periodo de aproximadamente 1000 años. ¿Por cuántos autores? ¿55, 66? No me acuerdo cuántos. Habla mal de mí, pero bueno, más de 50. Pero ninguno se contradice. Si parece que se contradice, es porque no estamos entendiendo lo que está diciendo. Y porque muchas, lamentablemente, de nuestras traducciones o paráfrasis, que ni siquiera son transliteraciones, están mal escritas. Y hay recursos que podemos utilizar y comprobar como Young's Literal Translation para ver qué es lo que dice exactamente. No quiero tu opinión, no quiero esta versión que me lo habla muy contemporáneo. Pues la Biblia no fue escrita contemporáneo. Fue escrito y quiero saber lo que dice, no lo que tú piensas. Entonces, por eso vemos varias versiones y Dios nos da esa sabiduría y esa revelación y todo. Pero la Biblia no se contradice. Y la Biblia se sostiene a sí misma. Entonces, hay una forma de explicar ese tipo de cosas, pero no debemos de tener miedo de preguntar. Y esos son estos espacios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, hay una respuesta. Vamos a hablar de esa situación. Pero ¿qué hay de Job? El famoso Job. ¿Qué hay de Job? Es que dice que Jehová dio, Jehová quitó. Sí, eso que dijo Job es una mentira. No es la verdad de Dios. Lo dice la Biblia. Pero lo dice un Job ignorante que luego en el capítulo 36, 38 por allá, dice, de oídas te había oído, de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿por qué no podemos cuestionar ese tipo de cosas? ¿Verdad? ¿Qué hay del aguijón de Pablo? ¿Qué hay del aguijón de Pablo? Pues es que era una enfermedad en los ojos, dicen que no sé qué, ¿cuál dicen? Pablo dice cuál era su aguijón. Era una persona que fue enviada para bofetearlo. Persecución. Y yo le pedí a Dios que me librara de ese aguijón y Dios me dijo no. No dice que no. En ningún momento Dios le dice que no, pero eso es lo que decimos. Dios no le quitó ese aguijón. ¿No? Dios le dijo, mi gracia es suficiente para que tú lo hagas. Hay dos oraciones que Dios no va a contestar para nadie, por más tierno que te veas. Dios no va a responder o no va a contestar una oración de algo que Él te dijo a ti que tú hicieras. Tú sana enfermos, tú echa fuera demonios. Es que Dios echa fuera ese demonio que me está atormentando. La Biblia no dice que Dios es el que echa fuera demonios. La Biblia dice que tú eres el que los echa. Entonces Dios no va a hacer nada. Entonces Dios no va a hacer algo que Él te dijo que ya hicieras y tampoco va a hacer algo que ya hizo. Dios, sáname de este dolor, sáname de esta enfermedad. Muy tarde para hacer esa petición. Él ya lo hizo. Por sus llagas fuimos. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, pues o es verdad o no es verdad. Y si es verdad, entonces lo que dice es verdad. Y si dice que fuimos librados, fuimos sanados, y que es algo que ya tenemos en Cristo Jesús, entonces, pues ya fuimos o vamos a hacer. Y Pablo habla al respecto de eso. Es como si estuviésemos pidiendo que alguien bajara del cielo nuevamente cuando ya vino. O estamos pidiendo que alguien descendiera nuevamente al infierno. ¿Vas a mandar a Jesús otra vez al infierno? Ya lo hizo. Una vez y para siempre fue hecho un sacrificio. Entonces, ya no es cuestión de que Dios quiera o no sanarme. Dios ya no te va a sanar. Ya te sanó, ya está disponible, la mesa está servida, come. ¿Y cómo participo de las promesas? Por medio de mi fe. Y por eso
Y por eso este espacio de Fe para Sanar es cómo podemos nosotros edificar nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu cuando edificamos nuestra fe y somos equipados para vencer esa situación. La victoria está dada. Jesús dijo, hecho está, se acabó, tetelestai, ya no hay más que hacer. Solo faltaba bajar al infierno, bajó, resucitó y completó, selló la obra con su sangre completamente. Entonces, eso fue, y ya lo he platicado mucho, pero para mí pues fue una de esas situaciones donde, bueno, si eso es cierto, entonces hay que buscar la oportunidad en donde vamos a implementar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es cuando es un caso que tenemos documentado del 2016, 2015 o 2016. Yo lo tengo documentado, tengo la conversación con la mamá de un niño que en una boda que asistimos, Rocío y yo cuando éramos novios, de amigos de la familia, del segundo piso, cae el chiquito en la nave Lewis de Fundidora, Parque Fundidora, pues es un lugar muy que se utiliza para eso, de acero, y era antiguamente pues era industria, ¿verdad?, de fundición de metal y todo eso. Total, entre estas vigas y este concreto de un segundo piso, el niño de 2 años y medio aproximadamente cae de cabeza, muere, deja de respirar, en pleno civil, con gritos, pues ya sabrán de que eso sucedió, y en ese momento fue correr hacia abajo, correr hacia donde estaba el niño, donde de alguna manera no sé cómo hizo el papá para llegar antes que yo, porque realmente apenas sucedió y corría hacia el niño. Entonces el papá tenía a este niño, a Rodolfo, en sus brazos, morado, arqueado hacia atrás, sin respirar, sin signos vitales. Y durante mi camino hacia ese lugar yo no recuerdo ni si iba orando, o si iba orando en lenguas, o si iba diciendo Jesús, no recuerdo. Todo es como muy borroso, pero cuando llegué con el papá lo traía en brazos, el niño estaba lleno de sangre, y ahí me pongo a orar enfrente de él, y luego, no te digo, no es con una voz audible, pero sí de dentro de mí, decir, ¿cómo se llama el niño? Y me dice, se llama Rodolfo. Entonces yo sigo orando, sin tocar al niño, sin poner manos, sin hacer nada, y en ese momento es ponlo en el piso. Entonces le digo, vamos a ponerlo en el piso. Y estando en el piso fue continuar orando, viendo a Rodolfo, y fue como si la olla de presión hirviera y la fe hirvió, o algo pasó, y fue Rodolfo, en el nombre de Jesús, levántate. Y en ese instante Rodolfo se levanta y toma una bocanada de aire, y después de 40 minutos, 1 hora, fue cuando llegaron los paramédicos y se lo llevaron, y bueno, la fiesta continuó. Pero pues Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Dios es el que hace la obra, pero ¿por qué a veces sí y a veces no? Pues porque a veces sí somos instrumentos y a veces no somos instrumentos, ¿verdad? Entonces es hablar la palabra de Dios utilizando la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, con convicción, no para ver si funciona algo o no funciona, es sin lugar a dudas, y Dios hace la obra. Dios lo hace. Y el niño está perfecto. De hecho, transcurrió la noche, se acerca conmigo su abuelita y le digo, ¿cómo está el niño? Pues que le hicieron tomografías y no sé, dice, no tiene ni un chipote, ni un hematoma, no tiene nada el niño. Le digo, pues eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Y luego por Messenger la mamá me manda un mensaje y o sea, bastante extenso y en gratitud y todo eso, pero es que es como dice Jesús, o sea, lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Lo que yo escucho al Padre decir, eso es lo que yo digo. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. No puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta. Tampoco podemos nosotros. Pero con Él podemos hacer muchas cosas, realmente. Entonces, en pláticas con mi papá, que es pastor en Texas,
yo puedo ver, y me lo dice de una manera quizás algo profética, pero dice, yo puedo ver que en algún momento, en algún punto, esta situación va a ser tal ebullición que los niños que los visitan al centro no van a necesitar hacer todo el protocolo que están haciendo. Y dije, pues eso es lo que más quiero. Y a ver cómo Dios provee para mí, porque pues yo no puedo cobrar por milagros. Entonces, sí, yo creo eso, yo quiero eso. Entonces es pedirle a Dios, o sea, permite que la predicación de tu palabra sea hecha con denuedo, con seguridad, con poder, y mientras se predica, tú haces la obra. Entonces, aquí no se trata, ni la visión es que haya una fila de personas para orar por ellas, que bueno, sí lo hay, pero no es el propósito. El propósito es darle la herramienta a la persona para que tú, donde estás, del otro lado de la pantalla, puedas recibir tu sanidad. Mis mayores milagros los hemos, y Rocío y yo con nuestros hijos, los hemos recibido por estar frente a un video, una predicación, edificando nuestra fe todos los días, hasta que se convierte se arraiga en nuestro corazón, se enraiza, y entonces las situaciones cambian. Entonces aquí el propósito es, como siempre también lo decimos en la clínica, aquí es descentralizado. Aquí no tienes que venir en este lugar. Qué bueno, porque hay una unción corporativa. Hay, cuando dos o más personas se reúnen en el nombre de Jesús, suceden cosas bastante fuertes. Y Dios está en ese lugar. Pero no estamos sujetos a eso, porque nuestro estilo de vida es diario, ¿verdad? Y ser una iglesia no es asistir los domingos a que te sirva alguien, sino que es realmente vivir todos los días el patrón que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, eso es cambiamos de la palabra religión a la palabra relación. Sí, eso es lo que la Biblia nos menciona. No una religión, sino una relación íntima, genuina, personal, sin intermediarios, sin san no sé qué y santa no sé qué. Es únicamente el camino, la verdad y vida. Es solamente una persona que padeció y fue despedazada por nosotros. Es Jesús. No, nadie más. No hay intercesores. No hay intermediarios. Solamente Jesús. Entonces yo no puedo decir, Dios, necesito mi milagro, pero estoy pidiéndole a otra persona que no es ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni Jesús. No vas a recibir nada porque Dios no comparte su lugar. Solamente hay un primer lugar y ese lo debe tener Dios. Entonces no es lo que yo digo. Y cualquiera puede poner sus preguntas en este video en YouTube. La Biblia es lo que nos dice. La palabra de Dios nos dice cómo es que Dios hace las cosas, y yo no puedo poner mis propias reglas. Yo no puedo poner mis propias reglas. Entonces, ese es el principio fundamental. Y dentro de este principio fundamental, que es la comunión, justo hoy, por ser el primer día, me manda un mensaje una de las integrantes de nuestro equipo, de la clínica. Gracias a Dios por las personas con las que podemos hacer negocio, y son personas creyentes. O sea, es impresionante. Me manda un mensaje hoy en la mañana, estoy buscando dónde lo dejé, por aquí lo tengo. Y es justo lo que estaba estudiando. Aquí está. Y es eso. O sea, el principio fundamental, número 1, es comunión. Comunión con Dios, comunión con los hijos de Dios. Como le decía Jesús a Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro le decía, sí, sí te amo. Le volvió a preguntar una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te fileo, le dice, sí te quiero. Usa otra palabra, pero es muy similar, alimenta mis ovejas o apacienta mis ovejas. La tercera vez es, Pedro, ágape, ¿me amas? Y Pedro se entristece. Pero el punto aquí es que si amas a Dios, vas a amar a la gente. Y lo mejor de una unción corporativa, de una iglesia, es la gente.
y también lo peor. Lo peor de una iglesia, como dicen, yo no creo eso, yo no pienso eso, pero sí lo dicen muchas personas cuando, no sé, ven situaciones difíciles. No que es lo peor, sino que pues es que hacer la vida, ¿verdad? Incluso un matrimonio. O sea, es una de las cosas más bonitas, pero también es uno de los retos más grandes que vas a tener, porque son voluntades distintas, ¿verdad? Que nunca se va a resolver la situación si no hay una voluntad divina en ese momento que pueda resolver un disgusto. Ese será otro principio fundamental, pero el principio de ahorita es la comunión. Cómo necesitamos tener una comunión personal con Dios y una comunión corporativa con los hijos de Dios. Entonces, lo primero, el principio fundamental para poder vivir una vida efectiva de creyente y de cristiano por seguidor de Cristo, no por una religión, es estar en el ruedo con Dios. Si Dios no está, no vas a ver resultados. Si tú no estás con Dios, no le pidas nada a Dios. Puedes pedir lo que quieras y tu fe va a ser lastimada porque le pediste y Dios no hizo nada. Pero no hizo nada no porque no quisiera, sino porque no puede. Porque Dios no viola sus principios. Porque Dios no viola las cosas que Él ha establecido realmente. Entonces, la pregunta real, si has tenido una decepción de tu fe, la pregunta real es, ¿quién te dijo que las cosas eran como tú pensaste realmente? Así me pasó a mí. Una de las situaciones que más me lastimó a mí en mi fe fue algo que yo creí que iba a suceder, que yo le puse un tiempo, que yo le puse cosas muy específicas y no sucedió. ¿En qué momento Dios me dijo que las cosas iban a ser de esa manera? Porque la fe viene cuando escucho la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si yo no escucho, si no tengo palabra de Dios, no puedo creer. Y mi fe va a ser lastimada, obviamente. Entonces, en la vida del creyente todo depende de una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Y este versículo que me mandan en la mañana, o en la noche, no me acuerdo cuándo, pero fue de Juan 15. Y este es el principio fundamental. Permanece en mí, son palabras rojas, Juan 15, versículo 4, permanece en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid o en el tronco, así también tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto, no puedes tener resultados, no puedes ver lo que quieres ver, no puedes recibir la sanidad de tu hijo, de tu hija, de tu condición, no puedes. Si no permaneces en Jesús, no puedes. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este produce muchos resultados y ve manifestación de lo que quieres ver. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero necesitas estar junto a Jesús bajo los términos de Jesús, no bajo los términos de una religión que te esclaviza. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces una de las formas en las que permanecemos en Dios, en Jesús, es permaneciendo en su palabra, porque Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios es Jesús, Jesús es la palabra de Dios. Si yo permanezco en la palabra de Dios, permanezco en Jesús. Entonces, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, en que tengas resultados, en que veas la manifestación y sean así mis discípulos. Entonces, cuando dicen, pero ¿qué tal si estoy enfermo para darle la gloria a Dios? O yo con mi enfermedad glorifico a Dios. Dios no se glorifica en enfermedad. Dios se glorifica en que llevemos fruto y en que seamos discípulos. Y discípulos son seguidores y son personas que imitan a su maestro. ¿En qué momento Jesús negó una sanidad? Un versículo que Jesús haya negado una sanidad, no porque no es tu tiempo. Como pone esta serie moderna de Jesús, sí, bueno, donde dice, todo pasa por algo, Dios sabe por qué hace las cosas, no te puedo sanar. No es bíblico. No hay un versículo que Jesús haya negado una sanidad. No existe. Entonces, creo que yo también tengo el derecho de esperar eso. Y de hecho, hay instancias en la Biblia en donde Jesús mismo no pudo hacer una sanidad. No pudo hacer milagros. ¿Por qué Jesús
Hijo de Dios, no pudo hacer milagros por la incredulidad de las personas. Porque ¿quién es este? ¿No es el hijo de José? No hay profeta sino en su propia tierra. Dice Jesús mismo. Entonces, son martillazos que damos muchas veces en los cimientos de las cosas que nosotros creemos que eran la verdad y nos pisamos nuestros propios callos, pero quiero ver resultados sí o no, porque mi vida depende de eso. Y en muchos casos, muy literalmente, cuando hay un diagnóstico de algo, muchas veces va a depender de tu capacidad para recibir eso. Entonces, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si hacen lo que yo les digo, van a permanecer en mi amor. Entonces, no depende de mis reglas, son las reglas de Él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas yo les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, esa es la comunión que podemos tener con Dios directamente a través de Jesús, a través de una relación directa con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, en su palabra, leyéndola, meditándola, hablándola en nuestras vidas, que sea parte de nuestra vida y entre más lo hacemos, más hambre vamos, por así decirlo, desarrollando, más vamos queriendo y más vamos viendo de Dios en nuestras vidas. A través de su palabra, primero que nada. Entonces, el principio fundamental, más fundamental, o número uno, es establecer esa comunión con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, a través de su palabra, y que esa misma comunión sea permeando hacia el cuerpo de Jesús. No puedo amar a Dios y odiar a mi prójimo, ¿verdad? Entonces, por eso buscamos estas reuniones, estos momentos en donde puede haber esas pláticas, ese intercambio, esa comunicación. Comunión es igual a comunicación. Yo puedo comunicar algo, puedo decir algo, pero si no hay una intimidad y si eso no sale de mi corazón, no va a haber comunión. Comunión es comunicación en esteroides. Entonces, una comunión sucede de algo muy, muy personal y muy, muy íntimo que tenemos en Dios, pero que también, como los discípulos, como después de haber sido encarcelados, dice, y se reunieron con los suyos. Entonces, su compañía, su gente, su grupo, su familia, últimamente la unción corporativa y los creyentes. Entonces, tener comunión es tener una comunicación. Sin palabras no hay comunión. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que orar. Orar es eso, es expresión, es el habla, es la comunicación que tenemos con Dios. Dios nos ha hablado a través de su palabra, Dios nos habla y eso es otra de las cosas que vamos a tocar, cómo Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo, inteligentemente, no a través de varazos, ¿verdad? Dios se comunica inteligentemente a través de su Espíritu. Entonces, comunicación, comunión, intercambio íntimo y conexión. No estar desconectados al no escuchar la palabra, al no dedicarle tiempo. A todos nos pasa, esa fue una de las razones por las que se aplazó tanto esto, realmente, por estar quizás en momentos no con un enfoque y con las prioridades adecuadamente ordenadas, que Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios quiere lo mejor para ti. Y si algo no está funcionando en tu vida, si algo está fuera de servicio o fuera de orden, pues es tiempo inmediato de detenerse y de preguntar, ¿hay algo fuera de orden? ¿Y cómo puedo establecer y fundamentar mi vida adecuadamente en Jesús? ¿Cómo puedo poner en orden las cosas? Y cuando inmediatamente que yo ponga las cosas en orden y que yo tome la decisión correcta, Dios va a fluir a través de nosotros sin filtros, sin límites, realmente. Entonces, yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene para mí. Y para hacer eso necesito establecer esa comunión, ese intercambio, ¿verdad? Que Dios también me hable. ¿Y en qué momento me va a hablar?
Primero por su palabra, segundo por su espíritu. Y lo que Dios me habla por su espíritu no contradice a su palabra. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Pues me familiarizo con su voz. Cuando yo estoy leyendo su palabra, cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy estudiando, cuando yo respaldo un versículo quizás con otro versículo que dice algo similar, empiezo de alguna manera a saborear la voz de Dios. Y cuando Dios me habla afuera, ¿verdad? En mis cosas, en mi negocio, en lo que sea, cuando yo escucho o algo me habla de mi interior, pues va a sonar igual que su palabra. Cuando no tengo paz acerca de una situación, no sé por qué, pero ahorita vamos a detenernos, ¿verdad? Y así es como vas a empezar a escuchar la voz de Dios, meditando en su palabra todos los días. Como le decía a Josué, en Josué 1, medita en la ley, medita en este libro de día y de noche. No se trata de pasar 2 horas seguidas, se trata de 10 minutitos en la mañana, 10 minutitos a la hora de la comida, 10 minutitos antes de dormirnos, ¿verdad? Antes de ver redes sociales o después de ver redes sociales. O sea, no estoy poniendo un orden, estoy diciendo que por lo menos con la frecuencia que ves tus redes, ve la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, entre más nos exponemos a algo, pues más vamos a amoldar nuestra forma de pensar. Y si amoldo mi forma de pensar, voy a creer correctamente. Si creo correctamente, voy a hablar correctamente. Si hablo correctamente, voy a actuar correctamente. Y si actúo correctamente, voy a experimentar o experienciar lo que Dios tiene para mí. Y ese es el principio fundamental, número 1. Entonces, esto queda grabado, estúdialo, repásalo, toma notas, lee tu Biblia, abre tu Biblia, respalda lo que se está diciendo. Tenemos recursos hoy en día como una inteligencia artificial para buscar un versículo, dame 10 versículos de sanidad, dame 10 versículos de provisión, de finanzas, de la voluntad de Dios para mis finanzas, no sé. Lo que quieras, lo vas a tener, ¿verdad? Entonces es cuestión de ponerlo en práctica, estúdialo y vamos ahora a continuación pues a simplemente tener ese tiempo de comentarios, de preguntas, de vivencias, de comunión, ¿verdad? Porque la comunión es de 2 vías. Y no se pierdan el próximo, si hasta ahorita lo dejan así, pues no se pierdan el próximo espacio de Fe para Sanar por este mismo canal. Y suscríbanse porque si no se suscriben, pues no lo pueden ver.